Hola, mi nombre es Andrea Carrasco, soy profesora de Historia y Ciencias Sociales. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José Miguel Olave Astorga. Soy profesor de Historia y Ciencias Sociales también, al igual que Andrea. Y bueno, estamos acá para poder hablar algunos elementos centrales de la unidad 1, que se denomina que es el CINCE. Y el objetivo de esta unidad es un poco dar un marco general al respecto de qué es el CIMSE como un instrumento de evaluación, cuáles son sus algunas características y cuáles son los enfoques de evaluación y de concepción de aprendizaje que están detrás de esta prueba estandarizada. El CIMSE es el Sistema Nacional de Evaluación que tiene el Ministerio de Educación y su objetivo es poder medir, evaluar cuáles son los aprendizajes de los alumnos de todo el país en un momento determinado. Es una prueba de medición ya estandarizada y que busca poder dar mejorar los resultados de aprendizaje y la calidad del sistema de educación. El CIMSE y la evaluación. El CIMSE como sistema de evaluación ha implicado determinar la trayectoria que en el tiempo muestran los distintos estudiantes, sujetos, con respecto a sus resultados de aprendizaje. ¿Ya? En una misma escala de variables, el CIMSE va determinando en distintos momentos cuáles son los resultados de aprendizaje de ese sujeto. Por eso se realiza en cuarto año básico, en octavo año básico, en segundo año medio, ¿ya? Para ir viendo la trayectoria de este sujeto en relación a sus propios resultados de aprendizaje, para poder establecer comparaciones de uno más mediciones del mismo sujeto. El CIMSE es un instrumento de medición, ¿ya? Y que se construye y analiza según un criterio, porque su propósito es determinar la posición de los sujetos respecto a un referente externo, absoluto y preestablecido, no considerando especialmente relevante la posición relativa de estos mismos, o sea, es él mismo en distintos momentos, el mismo resultado del sujeto. ¿Cuál es el sentido que tiene el CIMSE para el Ministerio de Educación? ¿Ya? Primero, monitorear la calidad y equidad de la educación, desde la perspectiva del logro de aprendizaje que alcanzan los estudiantes, ¿ya? En sus distintos años curriculares. Por otro lado, también identificar establecimientos que presentan sistemáticamente bajos resultados en el CIMSE y que necesitan apoyo externos para mejorar el desempeño de sus estudiantes. O saber cuáles son los colegios que están teniendo bajos resultados de aprendizaje y cuáles son los problemas que están teniendo para poder mejorar estos resultados. Otro punto importante para el Ministerio de Educación es evaluar la efectividad de programas de intervenciones cuyo objetivo es mejorar el desempeño de los estudiantes en distintas áreas curriculares. O sea, evaluar qué tan efectivos están siendo los programas que se están realizando desde el Ministerio de Educación y desde elementos externos como las asistencias técnicas en relación a mejorar el resultado de aprendizaje de sus estudiantes. Otro punto importante es asignar incentivos a las escuelas que logren mantener altos puntajes, ¿ya? O sea, todas las escuelas que sistemáticamente estén subiendo su puntaje CIMSE, que se supone se traducen en resultados de aprendizaje, poder darle incentivos para que mantengan esto y puedan seguir mejorando. Aprender de la experiencia de países que alcanzan altos estándares de calidad y equidad en educación a partir de los resultados de la evaluación internacionales. O sea, siguiendo el modelo de otras pruebas internacionales como la PISA o TIMES, poder aprender de cómo a través de los resultados que entrega el CIMSE poder ir tomando distintas decisiones en términos de políticas educativas del país. Y conocer las principales características del entorno escolar y familiar en el que estudian los alumnos chilenos. Eh, o sea, esta información que recopila el CIMSE a través de las entrevistas o esta encuesta a los apoderados, finalmente es un insumo para el Ministerio de Educación para poder tener más o menos una concepción de qué es lo que está pasando con las familias de estos estudiantes, de todo el país, desde Arica hasta Punta Arenas. ¿Cuál es el enfoque evaluativo que está detrás del CIMSE? Que como instrumento de medición.
Como bien he señalado, el CIMSE tiene como instrumento, o sea, su foco es la medición, es un instrumento de evaluación que se focaliza en la medición de aprendizaje, por lo tanto su enfoque es mucho más tradicional y técnico, ¿ya? Donde lo esencial está en la validez y la confiabilidad de este instrumento. Por lo tanto, nos alejamos un poco del enfoque de evaluación más comprensivo, mucho más cualitativo, y nos situamos en un enfoque mucho más tradicional, más tecnicista, que mide en un momento preciso el aprendizaje de los estudiantes, y como diría el autor Santos Guerra, que es parte de algunos de los elementos que ustedes han leído, sitúa la evaluación más como un valor de cambio, más que como un valor de uso, porque como su objetivo es medir en un momento preciso el aprendizaje, se sitúa este resultado como un valor de cambio ante el sistema educativo. Por tanto, es importante destacar acá que el CIMSE es un sistema de medición y es una fotografía de los aprendizajes de los estudiantes o del sujeto estudiante en un momento determinado de su trayectoria escolar. ¿Ya? Como decíamos, la idea es poder hacer distintas comparaciones. Y es así, está diseñada así como un instrumento de medición, una fotografía de los aprendizajes. Pero no debemos olvidar que el CIMSE es más que eso, o sea, está inmerso en un proceso más amplio de evaluación, ¿ya? Donde la medición de aprendizaje es un insumo para entender un proceso de evaluación mucho más complejo y extenso. Y de ahí que queremos resaltar este último punto, porque creemos que lo medular, entendiendo un enfoque evaluativo, es no situarnos en la medición y en el momento de la evaluación, sino que entender que la evaluación es un proceso continuo, mucho más complejo, mucho más comprensivo, y que desde esta perspectiva el instrumento de evaluación del CIMSE es un aporte, es un apoyo a este sistema más complejo de la evaluación, ¿ya? O sea, en resumidas palabras, el CIMSE es parte del sistema evaluativo nacional, ¿ya? No es solo, es una herramienta dentro de lo que es el sistema de evaluación nacional. Bueno, como lo ha dicho Andrea, es importante entonces comenzar entendiendo que el CIMSE es un instrumento, una herramienta que nos va a servir en la medida que sepamos comprender cuál es lo que mide el CIMSE, qué es lo que está detrás de esto, y vamos a partir diciendo que habría que, en primer lugar, derribar algunos mitos que se han construido respecto del CIMSE. El mito, por ejemplo, de que el CIMSE mide solo memoria, solo conocimiento. Vamos a partir diciendo que esto es solo un mito, que detrás de la prueba CIMSE existe un enfoque de aprendizaje que se resume en una perspectiva de cómo se entiende que los niños aprenden. Tradicionalmente se ha venido instalando en las salas de clases que el niño más bien es un receptor de conocimiento. Eso es entender que el niño aprende llenándolo de contenido. Se separa el sujeto del objeto. Entrado el siglo XX, toda esta concepción de aprendizaje empieza a cambiar, dándonos cuenta de que los niños más bien van construyendo aprendizaje. Este sería el enfoque que está detrás del CIMSE, y eso vale la pena pensarlo porque nos va a dar ciertas luces de cómo también hacemos clases, ¿ya? Es una buena referencia para las orientaciones en el aula. Si el CIMSE se enfoca desde una perspectiva que el que aprende construye, es decir, interactúa con el conocimiento, las preguntas que hay detrás van a ser formuladas y elaboradas bajo esa perspectiva, que el sujeto pueda construir pensamiento, construir aprendizaje.
Por lo tanto, el primer mito que habría que derribar tiene que ver con que las preguntas solo están hechas de memoria, porque eso respondería a una concepción de aprendizaje más bien tradicional, que entiende que los estudiantes se van a llenar de información. Por lo tanto, la prueba de historia, principalmente del sector de aprendizaje que nos convoca, es una prueba que va queriendo medir cuánto el estudiante va construyendo ideas, pensamientos, conocimientos respecto de el ramo que estamos tratando en la sala. Entonces, la relación entre el CIMSE y la enseñanza de la historia es muy importante, muy importante. Si nosotros concebimos la enseñanza de la historia como una mera repetición de hechos, vamos a quedar fuera de lo que mide el CIMSE. Porque, como ya decíamos, el CIMSE no es solo memoria, más bien es la construcción que hace el sujeto, los estudiantes, respecto de los contenidos de las ciencias sociales. Los contenidos de las ciencias sociales, tal como se enuncian en el marco curricular vigente, pretenden desarrollar conocimientos, habilidades y disposiciones para la comprensión de su entorno social. Por lo tanto, sería muy difícil encontrar preguntas que solo se refieran a datos y memoria, sino más bien es a partir de datos, memoria y la realidad social es que se van construyendo preguntas, ¿ya? Entonces, yo diría que si vamos a mirar esta unidad, vamos a mirarla respecto a lo que decía la profesora Andrea, de que el CIMSE es una prueba de medición que tiene una misión determinada en el sistema evaluativo nacional, pero que no debe ser interpretada como el único herramienta que mida y que nos ofrezca información. Tiene que ser una información tiene que ser una herramienta que nos lleve al aula a discutir estos dos últimos conceptos. Uno, que el sujeto va a aprender sobre conocimientos que tiene la disciplina, es decir, CIMSE y la enseñanza de la historia, y el otro aspecto fundamental tiene que ver cómo el sujeto va desarrollando pensamiento, y entonces la elaboración de preguntas y de clases que se hagan en este sector de aprendizaje deben tener esas dos patas que son muy importantes. Por un lado, la relación entre la enseñanza para aprender contenido de las ciencias sociales, y el otro punto es cómo vamos desarrollando pensamiento a partir de preguntas que sean más bien desafiantes y no memorísticas o recursivamente de datos. Bueno, agradecemos su tiempo de escucharnos. Les comentamos que ahora tienen que rendir el control de la unidad 1. Este es un control de lectura. La verdad que no tiene nada de aplicación de práctico. Está pensado así, esta primera unidad, con algunos elementos más teóricos, y lo que busca es poder levantar algunos elementos que ustedes leyeron, precisar en algunos datos con respecto a la evaluación, a la medición, y esperamos que les vaya muy bien. Agradecemos su tiempo y nos despedimos. Mi nombre es Andrea, no lo olviden, y nos encontraremos nuevamente en otra oportunidad. Bueno, también quisiera, al igual que Andrea, agradecerles el tiempo, las ganas de participar, que revisen los foros, que hay un foro muy interesante para la unidad 1, que tiene que ver con el CIMSE y los estándares y nuestra práctica. Por lo tanto, los invitamos a participar desde ahí y seguir revisando y estar permanentemente conectados. Estamos a su disposición, y les recuerdo que soy el tutor José Miguel Olave.